Hansel Yurramendi al micrófono y Carlos Condesa en controles, señores. Y como les anunciábamos al principio, vamos a tener una entrevista muy interesante. ¿Saben a quién vamos a entrevistar? Al abogado, al doctor Wenir Sartú, y ya lo tenemos en línea, así que le damos las buenas noches. Bienvenido, doctor Wenir Sartú, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Hansel? ¿Cómo están? Bueno, muy bien, contentos de que esté con nosotros compartiendo este momento. Y bueno, Igualmente. Comencemos esta entrevista. Estábamos haciendo una pregunta disparadora para todos los oyentes y era yendo al grano, ¿verdad? ¿El ciudadano uruguayo está de acuerdo con que el Estado haga contratos con secretismo con empresas, teniendo en juego que están los recursos naturales y cantidad de aspectos que los uruguayos, al ser un contrato secreto, desconocemos? Y le queremos preguntar a usted qué opina al respecto y para comenzar a trabajar sobre este tema. ¿Cómo no? Bueno, yo estoy completamente en desacuerdo, ¿no? Obviamente los contratos secretos nos están llevando a efectos muy complicados. Empezamos con que se han instalado todas las plantas de celulosa con permiso de usar el agua sin costo, gratis. En el caso de la última, la que empieza a funcionar ahora, UPM2, es además con una obligación de darle un flujo mínimo del Río Negro, cual implica a destinar agua que supuestamente tenía como propósito el suministro de energía eléctrica, se usa para que ellos puedan lavar sus efluentes, y además la plantación de eucaliptus por todo el territorio, ¿no? Que son, para mí es una esponja, el eucalipto es una esponja del agua tanto superficial como subterránea. Totalmente seca el territorio. Vas a hablar con los productores rurales que viven cerca y dicen, se me secó el arroyo, se me secó el pozo, el tajamar, se quedan sin agua. Justo esto está pasando en una época en que estamos con serios problemas de suministro de agua, ¿no? Todo el sur de Uruguay está, es decir, Canelones y Montevideo, crisis hídrica, recibiendo agua salada, prácticamente agua de mar, sin solución visible porque el río Santa Lucía está con el cauce muy reducido, no se lo ha dragado durante muchos años, no se hicieron las represas que había que hacer para asegurar el agua, y estamos en esta situación. Todo eso fue hecho en mecanismo secreto. Ahora además nos enteramos que se le concedió a una empresa de bandera alemana, es una transnacional, el permiso para hacer hidrógeno verde, es decir, un combustible con el agua del acuífero. ¿En qué parte del Uruguay, doctor, se va a hacer esa...? En Tambores, en la localidad de Tambores. Y además ahora nos enteramos que también en Pueblo Centenario, UPM tiene permiso para producir hidrógeno verde y argumenta, lo hacen a través de unas colaterales, entre la que está SACEM, vieja conocida, porque es la que está haciendo la vía también, va a poder hacer hidrógeno verde con agua del acuífero, supuestamente para hacer funcionar a 17 camiones que usan para transportar madera. Pero eso no se lo puede creer ni Caperucita Roja, ¿no? Porque nadie hace una inversión de 40 millones de dólares, 43 millones de dólares para 17 camiones. Y además, de Yapa, el Estado uruguayo le va a dar 10 millones de dólares para ese proyecto. Son cifras enormes. ¿Cuál es la lógica de ese negocio? Sí. Es inexplicable. Son cifras enormes. Lo que tenemos es que hay una codicia de las empresas transnacionales por el agua potable del Uruguay, la de los ríos y la subterránea, y nos están dejando a nosotros sin agua. Una pregunta, ¿y qué está sucediendo con el Estado uruguayo que se generan estos contratos millonarios, ¿verdad? Y en dólares, y también con ese matiz, ¿verdad? En secreto, porque si uno cree, ¿no? Hablo de mi punto de vista, vamos a hacer un contrato y va a ser para bienestar de nuestro país, ¿por qué está la necesidad de que sea en secreto? Exactamente, esa es la pregunta del millón. Uno lo que ve que detrás de estas cosas siempre hay intervención de algún organismo internacional, ¿no? Ya sea el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo o el Fondo Monetario Internacional, le prestan, endeudan al Uruguay para hacer las obras que las empresas necesitan. Y yo creo que ahí pesa mucho que los gobernantes ven la posibilidad de agarrar dinero para pagar sus gastos, el presupuesto que hay, ¿no? Y entonces aceptan negocios que a largo plazo son espantosos.
Claro, generalmente además los pagan después los gobiernos siguientes, ¿no? Porque el contrato de UPM lo firmó Tabaré Vázquez en su segunda presidencia y está cayendo con todo su peso sobre el gobierno actual. Pero el gobierno actual está firmando contratos que van a caer, como los del hidrógeno verde, que van a caer sobre el gobierno que venga. Pero el gobierno actual ratificó el contrato de UPM que firmó Tabaré Vázquez. Si mal no recuerdo, nuestro presidente creo que dio como la señal de que bueno va a haber continuidad jurídica o determinada estabilidad de que se iba a respetar tal cual lo que se había firmado. ¿Puede ser? Sin duda, no. Después vienen los otros gobiernos y los cumplen, ¿no? Pero quiero decir que los efectos, es decir, lo que hay que pagar, por ejemplo, el costo de construir la vía lo está afrontando el actual gobierno. Claro. Y los efectos que va a tener lo del hidrógeno verde seguramente lo va a terminar pagando el gobierno que venga. Y ninguno rompe el círculo porque todos esperan préstamos para seguir adelante con esta clase de inversiones que son horribles para el Uruguay. Claro, totalmente. Es una calecita de debo, entonces pido más prestado y cumplo las condiciones que me piden para poder seguir pidiendo prestado. Sí, y doctor, esta calecita que usted menciona así gráficamente, ¿cuándo empezó a girar? ¿Cuáles fueron, el contrato más conocido es el de UPM, pero cuáles fueron los contratos o son los contratos que tienen este matiz de secretismo? Bueno, acá empezó, por lo menos el primero que uno registra es el de Montes del Plata, el de Bosnia, después vino UPM2, después vino Pfizer, que hasta el día de hoy no sabemos qué se acordó, ni cuánto se paga, ni qué garantías dimos. Después viene Catoignatí, después viene el proyecto Tambor, que es el del hidrógeno verde allá. Después viene este otro de UPM, el negocio del hidrógeno verde, que ahora nos enteramos hace una semana. Uh-huh. Y el proyecto Neptuno, que es sacar agua del Río de la Plata para el suministro de Montevideo y Canelones. Exacto, sí. El proyecto Neptuno es algo también nuevo que está sonando, que es se habla de instalar una planta que va a desalinizar el agua en la zona de Aracití, departamento de San José. Sí, lo que pasa que no está claro, no son claros qué es lo que van a hacer. Supuestamente van a sacar agua del Río de la Plata, la van a potabilizar, que no es lo mismo que desalinizar, porque el proceso para desalinizarla realmente es muy costoso. No queda muy claro qué es lo que harían. Pero lo que es muy llamativo de ese negocio es que eso lo estaban negociando antes de que se planteara el problema con el suministro de agua. Es decir, la idea de darnos agua salada no es un recurso de emergencia ante la crisis de Santa Lucía. Era la política que tenían prevista. Porque en vez de estar saneando en Santa Lucía, que era lo que había que haber hecho, y que no lo hizo el gobierno anterior y no lo hizo este gobierno, estaban negociando con una empresa extranjera para que sacara agua del Río de la Plata y suministrara a Montevideo y a Canelones. Entonces, según lo que usted me está diciendo, si tuvieran que explicar estas cosas, las hacen en secreto porque si las tuvieran que explicar no sé qué nos dicen. Claro. Esa es la verdad. Uh-huh. No sé cómo nos explicarían estos negocios. Porque teniendo en cuenta el mal estado, ¿verdad?, de las represas de OCE, y usted me dice que ya de antemano que tuviesen la crisis hídrica que tenemos ahora, ya se venía trabajando sobre este proyecto Neptuno, entonces, bueno, uno ya sospecha. Exactamente, llama mucho la atención. Cuando además se sabe que el proceso ese de sacar agua del Río de la Plata es 5 o 6 veces más caro que lo que había que hacer en Santa Lucía. Claro. 260 millones de dólares que después se terminan convirtiendo en 500 y pico. Claro. Y ante esta situación, doctor, usted tiene la idea, usted y su agrupación, que ya aprovecho a mencionarla, que es el Movimiento Uruguay Soberano, ahora nos va a contar de qué se trata Movimiento Uruguay Soberano, tienen la idea de realizar una reforma constitucional y para eso necesitan determinadas firmas del pueblo uruguayo. Cuéntenos. Exactamente. Estamos impulsando una reforma constitucional que se llama Uruguay Soberano, que apunta a regular los contratos que hace el Estado con empresas, en definitiva, con empresas privadas, porque nuestra Constitución no regula ese punto. Dice sí que para
para hacer un tratado con otro país se necesita aprobación parlamentaria, y también dice que los gobernantes no pueden disponer gasto para más allá del periodo de su periodo de ejercicio. Entonces, hay un vacío en la Constitución que no establece nada sobre los contratos. Y ese vacío lo están usando los gobiernos para hacer lo que no podrían hacer. O sea, a través de... No pueden firmar un tratado con el extranjero sin autorización del Parlamento. Y no pueden disponer gasto para más de 5 años. Entonces, ¿qué hace? Firman un contrato con una empresa extranjera en la que obligan al país, como si fuese un tratado internacional, y además disponen gasto por 50 o 60 años. Porque las obligaciones que asumimos se extienden por 50 o 60 años, el caso de UPM y el caso de Catoen, por ejemplo. Y eso lo vienen haciendo todos los gobiernos desde hace años, desde hace más de 30 años. Y esto realmente nos está metiendo en situaciones... Bueno, hoy estamos viendo los efectos, nos estamos quedando sin agua, esa es la verdad. Y la idea es que, bueno, que los futuros contratos, cuando son de importancia, cuando afectan realmente al país, tienen que ser aprobados por el Parlamento con una mayoría especial para que el sistema político se controle a sí mismo, y además pueden ser sometidos a referéndum con un número de firmas alcanzable, un 10% del padrón electoral, y no el 25% que se pide hoy, que exige hoy la Constitución. Bien. Eso es lo central del proyecto de reforma. Después hay otra cosa que es que declara nulos los contratos que han sido firmados en secreto, es decir, sin aprobación parlamentaria ni tratamiento público, desde 2017 hasta acá. Mucha gente se sorprende, pero ¿cómo van a declarar nulo? Bueno, sí, un acto constituyente, una reforma constitucional puede disponer esas cosas, así como puede disponer que el país se declare independiente de tal o cual. Eso, hecho, pasó eso, ¿no? En nuestra historia, cuando nos declaramos independientes de España y de Portugal. Si pudimos hacer eso, ¿cómo no vamos a poder declarar nulos contratos que nos atan de pies y manos, ¿no? ¿Eso significaría que podríamos desechar el contrato con UPM? 60 años de entrega gratuita de todo el agua que quieran. Sí, doctor. En un momento en que el mundo, el agua vale más que el petróleo, tiene más importancia que el petróleo, ¿no? Sí, sin lugar a Estamos dudas. Entregando la mayor riqueza que tenemos nosotros gratis, por 50 o 60 años. Esos contratos no pueden quedar en pie. Entonces los declaramos nulos con la expectativa de que eso le dé al sistema político, institucional, la posibilidad de renegociarlos, ¿no? de reconsiderar qué es lo que se está haciendo. Eso no quiere decir correr a los inversores, quiere decir que tienen que ajustarse a condiciones que sean legalmente admisibles y no estos contratos leoninos que les han firmado en los últimos años. Entonces se podría anular el contrato con UPM llegado a ese... Claro, si se aprueba la reforma se declararía nulo, y eso implicará una renegociación. Es decir, que se hará en los términos que las sociedades y los gobiernos electos lo resuelvan en el futuro, porque eso va a regir de 2025 en adelante. Claro. Entonces, bueno, ahí se verá, pero por lo menos darnos la chance de que esto se reconsidere, que se rediscuta públicamente, que uno pueda saber qué opinan los partidos políticos. Si después llegan a la idea de que hay que aprobarlo tal como está, bueno, será su responsabilidad y se podrá plantear un referéndum. Pero lo que no puede ser es que quedemos obligados por 50 años, claro, que empiezan a correr ahora, cuando UPM empieza a producir, quedemos obligados a entregarle todo gratis durante 50 años, sin que nadie ni siquiera se haya enterado antes de que fuera firmado el contrato. Eso es lo que estamos planteando nosotros con la reforma Uruguay Soberano. Doctor, y con respecto a esta reforma que ustedes están planteando, ¿qué ecos ha percibido del espectro político? Porque me imagino que lo deben de mirar con cierta rispidez a la hora de escucharse que se habla de anular contratos, de que ya los próximos contratos ya no tengan ese matiz de secretismo. ¿Qué percepción está notando de los partidos políticos? Bueno, es una cosa curiosa. En general no se pronuncian, los partidos que han ejercido el gobierno y los que ejercen actualmente el gobierno no se pronuncian, no dicen nada, en silencio. Claro, ninguno puede defender el derecho a firmar en secreto cualquier cosa, ¿no? Lo hacen, pero no lo pueden defender públicamente. Y prácticamente diría que en todos los partidos tenemos... Uruguay Soberano es un movimiento ciudadano, no es un partido político, no es una agrupación política, no presenta listas, no va a participar en las elecciones. Y tenemos gente de todos los partidos. Bien. Y en todos los partidos hay gente que se da cuenta, incluso gente que tiene experiencia política, que se da cuenta de que esto así es un disparate,
que no es posible que sigan firmando cualquier cosa y entregando cualquier cosa. Entonces, nos alegra poder decir que hay figuras intermedias de prácticamente todos los partidos que han visto con buenos ojos esta iniciativa. Y después algunos partidos que nos respaldan, en el caso del PERI, de Identidad Soberana, de algunas otras agrupaciones chicas, que bueno, han apoyado la reforma, algunos están juntando firmas. De los grandes partidos, estamos hablando de la coalición. Las direcciones partidarias Frente Amplio no dicen nada, digamos, no. Okay. Tratan de que pase desapercibido, pero esto está teniendo mucho crecimiento en la población, ¿no? Mucha gente, de hecho están firmando en gran forma y se están sumando referentes a juntar firmas, básicamente porque ahora se está viendo los efectos de estas políticas de entrega de recursos. Entonces, cuando la gente se queda sin agua, cuando se dan cuenta de que le van a perforar el acuífero para producir combustible, bueno, la gente reacciona, ¿no? Y claro, que le atraviesan con la vía de ferrocarril poco menos que por el living de la casa, que le pasa a mucha gente, y que el río en el que se criaron le van a seguir volcando contaminación los más campantes. Bueno, empiezan a reaccionar. Y creo que eso es lo que ha generado que tengamos más llegada en los últimos meses. Bien, así que bueno, la idea sería, a través de la recolección de firmas, habilitar un plebiscito junto con las elecciones nacionales de 2024. Exactamente. Tenemos que reunir 300.000 firmas de aquí a abril del año que viene. Bien. Y si eso se logra, habría un plebiscito, necesariamente tiene que haber un plebiscito en octubre de 2024, para ver si se aprueba la reforma constitucional. Es decir, si se van a seguir firmando contratos secretos o van a tener que tener un proceso de discusión pública, ¿no? Y de aprobación parlamentaria con mayoría especial. Bien. Y le quiero preguntar, doctor Buenir Sartú, ¿cómo ve al uruguayo con respecto a este tema? ¿El uruguayo cree que ya va tomando conciencia? ¿Está muy desinformado? Me imagino que hay muchas personas que desconocen este detalle de que los contratos son secretos. Desinformación, pero los hechos son porfiados y al final hasta el más duro de cabeza le hacen prestar atención, ¿no? Porque cuando uno ve que abre la canilla y le sale agua con sal, que no se puede tomar, cuando ve ese tipo de efectos, bueno, es muy difícil seguir haciendo que no pasa nada, ¿no? Claro. Lo que hay en la sociedad uruguaya es mucha como resignación, como una actitud de, bueno, no se puede hacer nada, esto es así, lo otro es así, pero todas las cosas tienen su límite. Y cuando se tocan cosas vitales como el suministro de agua, hasta el más manso reacciona, ¿no? Bien. Creo que eso es lo que está empezando a pasar. Bien. Y cuéntenos, doctor, si alguien quiere acercarse a firmar, ¿cómo puede hacer? Me imagino que están recolectando firmas, no solamente en Montevideo, sino en todos los departamentos del Uruguay. En todos los departamentos del país, en algunos con más gente, en otros con menos gente, pero en todos los departamentos estamos. Y se puede acceder a nosotros a través de cualquier red social, de todas las redes sociales. Hay un grupo público de Facebook, yo lo recomiendo porque es donde se está permanentemente intercambiando y discutiendo. ¿Cómo se llama esa Movimiento Uruguay Soberano. Bien. Y es de entrada abierta, cualquiera puede leerlo y verlo. Y ahí hay un listado de los puntos donde se puede firmar. Hay una página web también donde se puede ver. Y después en Instagram, en Twitter, en TikTok, en todos lados, siempre por Movimiento Uruguay Soberano, y si preguntan ahí les van a informar dónde pueden ir a firmar. Bien. En Montevideo hay algunos lugares que son fijos, ¿no? La librería Babilonia, en la calle Tristán Narvaja y Mercedes, ahí se puede firmar desde la mañana hasta la nochecita todos los días. El kiosco Libertad, que está acá por el centro, y hay otro montón de lugares en Montevideo donde la gente puede ir a firmar, que son puestos fijos de firma. Yo diría de consultar, lo mejor es que consulten en el grupo público de Facebook o en la red social que usen para que les indiquen dónde les conviene firmar de acuerdo a la zona en que viven. Claro. Y eso, ¿no? Bueno, el pasado domingo, ayer domingo, estaba haciendo los mandados por la feria de Barrio Sur, calle, a ver, déjeme pensar, era la calle que está cerca, era Canelones, esquina, ahora se me olvidó la esquina, pero en la feria ahí mismo vi, esquina, a ver, entre Canelones y Maldonado, había un puesto de... La calle Salto. Ahí va. Había un puesto Movimiento Uruguay Soberano de esa feria recolectando porque vivo por el firmas. centro también, así que... Ahí va. Sí, había un puesto de
de uruguayos recolectando firmas justamente para esta idea, esta iniciativa que es la reforma constitucional. Ahora, quería preguntarle si el uruguayo que está escuchando ahora en estos momentos Radio Oriental quiere acercarse a firmar, ¿qué tiene que llevar? ¿Tiene que llevar la cédula, la credencial, algún dato? No, lo ideal es que conozca el número de su credencial, Okay. porque si no la tiene, no importa, si lo sabe de memoria lo da, y aún si no lo da, se puede buscar porque hay una aplicación de la Corte Electoral que permite identificarlo, así que basta con que dé sus datos y su firma, y después nosotros buscamos el número de credencial, no es grave. Perfecto, perfecto. ¿Ya tienen un estimado de cuántas firmas van recolectando a esta altura del año, doctor? La verdad, no, porque se nos dio vuelta todo en los últimos, yo diría que en los últimos 15, 20 días hubo una explosión, empezaron a llegar de todos lados y se nos perdieron los números. Estamos en un proceso de recuento. Ajá. Calculo que en pocos días vamos a poder tener actualizadas, por lo menos lo que llevamos hasta ahora. Bien. Pero en estos momentos no me animo a decir una cifra porque no sé, la verdad. Claro, claro. Acá pregunta un oyente, ¿verdad? Mandando un mensaje al 092-770-111, dice: buenas noches, ¿qué costo tenía echar para atrás estos contratos para el país? Manda saludos Néstor. Bueno, yo no sabría decirlo porque es altamente probable que eso termine en una renegociación, ¿no? Porque no me queda muy claro que esas empresas vayan a renunciar a la posibilidad de usar el agua del acuífero, que es lo que están haciendo. Calculo que van a intentar seguir usando. Lo que tendrá que pactar condiciones más justas. Claro. Lo que sí tengo muy claro es el costo que tendría que cumplir eso. Mejor dicho, claro no, sé que es incalculable el costo de cumplir. Porque si yo le pregunto a alguien, ¿cuánto vale en este mundo donde el agua es un recurso, es casi un vale oro, precioso? Porque claro. Se cotiza en bolsa, es decir, Sí. Las empresas hacen sus estrategias para poder disponer de agua. ¿Cuánto vale que nosotros entreguemos el agua durante 50 o 60 años, toda el agua que quieran gratis? Es incalculable, es incalculable. No solo lo que vale, sino lo que perdemos en calidad de vida y lo que perdemos en poder de negociación ante el mundo, porque tenemos en abundancia un recurso que escasea en el mundo. No podemos regalarlo. Totalmente. Entonces, lo que tengo claro es que para nuestros hijos y para nuestros nietos, lo que sea, el costo que sea que tuviese eso, va a ser menos que dejarlos sin agua, que cuando lleguen a la adultez no tengan agua. Bueno, o sí. estemos absolutamente porque además regalamos eso y contraemos deuda. Tal cual. O sea, nos endeudamos porque hay que hacer la vía, porque hay que sanearles esto, porque hay que prestarle lo otro, hay que ahora $10 millones más. Todos préstamos que el país pide para que estas empresas se instalen y no nos paguen nada, porque tienen exoneraciones tributarias, tienen zonas francas, tienen puertos. El Uruguay no cobra nada, no gana nada y entrega lo más valioso que tiene. Nosotros no somos conscientes todavía de lo que es tener agua en este mundo y de lo que va a ser tener agua en este mundo. Así es. Y nos está empezando a pasar lo que le pasaba antes a los países petroleros, o lo que les pasó toda la vida, ¿no? Que les caen empresas que se apoderan de todo porque es una riqueza enorme y a veces los pueblos no son conscientes de que están entregando esa riqueza. Para nosotros el agua era una cosa natural, la teníamos por todos lados, estaba la playa ahí, el arroyo acá, el río tal allá, se hace un pozo y sale agua en cualquier lado, eso no pasa en todos lados. Y estamos muy acostumbrados y no le damos el valor que tiene. Es un valor incalculable. Así es. Yo digo, para las generaciones, para nosotros y bueno, ya lo estamos sufriendo, para las generaciones futuras va a ser terrible si seguimos cumpliendo esos contratos tal como están. Así es. Doctor, interesante toda la información que nos acaba de brindar y por supuesto que esta iniciativa que están realizando el Movimiento Uruguay Soberano, ¿se anima a recordar las redes sociales para aquellos oyentes que quieran buscarlos vía internet? Sí, cómo no. Si ponen Movimiento Uruguay Soberano en Google les va a aparecer, pero estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, bueno, WhatsApp
WhatsApp, hay muchos grupos de WhatsApp, pero tal vez no sea tan fácil acceder. Yo lo que les aconsejo es o entrar a la página web del Movimiento Uruguay Soberano, o sobre todo buscar el grupo público de Movimiento Uruguay Soberano en Facebook. Bien. Porque ahí somos casi 24.000 miembros y hay un permanente flujo de opiniones, información, noticias y de asesoramiento sobre cómo firmar y de qué pasa y de cómo hacer las cosas. Bien. Ahí fue que arrancamos nosotros y nuestra primera vía de comunicación fue ese grupo público y ha seguido siempre creciendo, crece y crece en la medida en que el movimiento se va desarrollando, ¿no? ¿Cuánto tiempo de vida tiene Movimiento Uruguay Soberano? Nosotros nos constituimos a mediados de 2018, o sea, va a ser 5 años. Esa movida empezó prácticamente con la firma del contrato de UPM, fue lo que disparó el asunto, que fue en noviembre de 2017. Ajá. En junio de 2018 constituimos Uruguay Soberano, en aquel momento se llamaba UPM 2 No, después se transformó en Movimiento Uruguay Soberano, pero es el mismo grupo humano que ha seguido desde esa fecha trabajando. Y ese grupo público existe desde junio de 2018. Bien, interesante. Entonces, bueno, me imagino que siempre van a estar atentos a estas situaciones que se van descubriendo, ¿verdad? De acuerdo a los contratos secretos que tienen estas consecuencias que quizás tal vez se podrían haber evitado. Así como usted, y imagino que la cantidad también de compatriotas que conforman Movimiento Uruguay Soberano, también hay otros uruguayos que también no están de acuerdo con estas iniciativas de parte de los gobiernos que hemos tenido a la hora de firmar estos contratos. ¿Ha escuchado también la voz del doctor Salla y Laurier también con su oposición, ¿verdad?, a estos contratos? Sí, claro. ¿Qué opina al respecto? No, estoy de acuerdo, es decir, esto ha sido una cosa que hemos trabajado en muchos actos nuestros, han estado, me acuerdo de Enrique Viana, pobre Salandi Grande, un acto muy grande que hicimos nosotros allá, hace años, estuvo Enrique, Gustavo acaba de firmar una intimación que vamos a hacer contra el UPM, Natí, Pfizer y el Poder Ejecutivo. Es una notificación informándoles que el proyecto de reforma avanza, firmó también el proyecto de reforma constitucional, lo mismo el PEDI, que reúne firmas, o sea, hay varios grupos políticos. Bien. Y el grupo Patriotas de allá de Rivera, que dirige el periodista Díaz Ribeiro, y bueno, un montón de otro grupo que se llama Resistiendo, distintas organizaciones sociales y algunos sindicatos que están apoyando la reforma. Pero o sea que lo que dice Salle con respecto a UPM no difiere de lo que decimos nosotros, ¿no? Y es una cosa que siempre hemos estado en comunicación a raíz de este punto de vista. Digamos que la coincidencia viene en que uno se da cuenta de que estamos en un momento muy especial del mundo, en que el poder económico global tiende a apoderarse de los recursos naturales de todos los territorios, ¿no? Y a nosotros nos tocó en suerte ser ricos en agua. Y bueno, hay un intento de controlar y de explotar el recurso agua, privándonos a nosotros de acceder a él y de usarlo como es debido, ¿no? Así es. Y eso creo que coincidimos con Salle y con otros grupos, porque he visto hacer este discurso también a César Vega en varios temas, y a figuras destacadas de los distintos partidos, y sin partido, como el caso de Daniel Panario, por ejemplo, que es un hombre que viene denunciando hace muchos años que esta crisis del agua se iba a producir. Es una cosa que hemos venido otra vez. Después personas como Irineo Riet Correa, un ex intendente de Rocha, blanco, que bueno, trabaja con nosotros y apoya la reforma. Margarita Machado, que es colorada y también ha firmado de la reforma y ha ido a actos nuestros. Es decir, tenemos el orgullo de que o Daniel Chucarro, que también colorado, y el diputado Rafael Menéndez, que es de Cabildo Abierto y también apoya la reforma. Felizmente hay de todo el espectro ideológico del país, uno termina viendo que la gran parte de aguas acá es
quienes están dispuestos a entregar los recursos del país a través de contratos y a través de toda clase de convenios con empresas extranjeras, y quienes estamos intentando preservar la vida, la soberanía del Uruguay sobre sus recursos. Bien, perfecto. Hoy es el gran conflicto que tenemos, ¿no? Así es. Ese es el gran conflicto. Nosotros claramente estamos dentro del bando de quienes quieren defender la soberanía y el ejercicio democrático de la soberanía sobre nuestro territorio, que estamos a punto de perderlo por la vía de entregar cada vez el subsuelo, los dos ríos más grandes, el puerto de Montevideo, la única vía que va a quedar funcionando en el país. Todo va bajo control de las empresas transnacionales, que además se meten en la enseñanza, que nos atan de pies y manos para crear legislación futura, porque todos reclaman lo que se llama estabilidad jurídica o congelamiento del derecho, que quiere decir que el país no puede legislar en cosas que afecten sus intereses. Entonces, estas cosas no son admisibles, ¿no? Una sociedad no puede vivir de esa forma. Si queremos seguir siendo un país con cierta autonomía y con recursos propios, no podemos seguir con este tipo de contratos. Bárbaro. Es así de simple. Bárbaro. Si no nos transformamos en una especie de factoría de esta transnacional. Perfecto, doctor, bueno, le queremos agradecer esta entrevista y bueno, estaremos próximamente compartiendo, por supuesto, más información sobre este tema que es muy importante para todos los uruguayos. Soy yo el que agradece. La verdad que es muy importante cuando los medios nos dan estos espacios para poder hablar de estas cosas que normalmente el sistema político no los toca. Bueno, estamos a las órdenes y las puertas están abiertas. Le agradecemos mucho, doctor. Muchísimas gracias. Sí. Hasta que sea hasta muy poco.